estos momentos ofrecerle una disculpa a las personas de esas cosas que ocurren en las transmisiones en vivo y en directo, los bajones de la salud y esas cosas. Por eso me retiré unos minutos y también le ofrezco una disculpa y le agradezco su paciencia al profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, a mi amigo Jesús López Almejo. Mi querido profe, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia y por supuesto al gran equipo de Sin Censura. Muy contento de escucharlos y de estar en contacto nuevamente. Pues vienes con las pilas cargadas de China y te encuentras ante esta situación entre México y Estados Unidos. Yo de entrada te pregunto, ¿narcotráfico o terrorismo? Por ahí empecemos. Muy bien, ¿recuerdas, Vicente, que hace unas 3 semanas, cuando Edgardo Buscaglia habló contigo, que sugería fuertemente que era necesario empezar a pensar en denominar como terroristas a estas organizaciones? Tú me pediste la opinión y en este mismo programa yo te dije que yo estaba en completo desacuerdo con esa posición, porque en mi experiencia estando por Washington haciendo trabajo de campo para mi tesis doctoral, buena parte de lo que encontré en cuanto al cabildeo mexicano en Estados Unidos era justamente una posición sistemática de las administraciones anteriores de que se negaban a aceptar que el gobierno estadounidense fuera en algún momento a justamente clasificar a las organizaciones terroristas, perdón, a las organizaciones, a los narcos mexicanos como terroristas, por una simple y sencilla razón. ¿Qué tipo, o sea, cuáles carteles serían para el gobierno de Estados Unidos terroristas? ¿A cuáles incluirían en su lista y qué consecuencias tendría esto? Porque te lo comento con estas preguntas, porque recuerdo cuando Al Qaeda fue denominada como organización terrorista, cuando se empezó a fragmentar, los mismos que la habían impulsado, o sea, con el mismo nivel de peligrosidad, de daño, etcétera, se fragmentaron en agrupaciones y estas ya no fueron incluidas como terroristas. Lo que quedó como denominado terrorismo o terrorista fue la marca, el branding Al Qaeda, y entonces eso no implicó que los que se, digamos, reagruparon en otras organizaciones más pequeñas dejaran de ser peligrosos, pero ya no eran considerados terroristas. En ese orden de ideas, Vicente, sería terrible para el gobierno mexicano porque en Estados Unidos, perdón, el marco legal establece que pues una de las acciones que puede tomar Estados Unidos de manera unilateral y arbitraria es que aquellos países que son sede de organizaciones terroristas o que colaboran con terrorismo o que protegen el terrorismo, a eso se les puede suspender la corresponsabilidad de bancos y entonces empieza a faltar el flujo financiero, las operaciones bancarias que se hacen diariamente. El presidente de Estados Unidos en este caso también puede restringir importaciones provenientes de ese país. Imagínate, la economía mexicana manda hasta un 80% de todas sus exportaciones a Estados Unidos y de pronto se considera arbitrariamente, como Trump lo ha mostrado, que México es sede de terroristas o que protege terroristas y que de pronto restrinja las importaciones provenientes de México, todo el daño económico que eso representaría para México, más allá de una intervención militar que también podría darse en algún momento. Entonces, también se puede, como algo parecido como lo que le sucede a Irán, al que lo acusan de proteger a organizaciones a las que ellos mismos denominan terroristas, se le pasa que en los organismos internacionales, en los organismos económicos multilaterales, pues votan también en contra de líneas de crédito para Irán y de préstamos para Irán o para otros países en cuestión, lo que tiene medio secuestrada su economía. Así es, mi querido Jesús, y por más que algunos le metamos al debate que también deberían de ser considerados terroristas las armerías y esos que venden las armas, sabemos que no va a suceder en Estados Unidos por la gran importancia que tiene la Asociación Nacional del Rifle. Este es un perder para México, desde mi perspectiva, así lo leo. Y otra cosa importante, mi querido Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Otra cosa importante en esta situación, creo que se quedaría a merced
de la decisión de otro país, que nos evalúe por lo que se haga en nuestro propio territorio. Así lo entiendo, ¿no? Peor que la iniciativa Mérida cuando le mandaban dinero a México para el combate al narcotráfico. Vicente, definitivamente sí, pero además sobre una base confusa, una base difusa y una base que queda muy a criterio subjetivo de ese país que evaluaría, por una simple y sencilla razón, porque en realidad la denominación terrorista que universalmente se conoce como tal tiene que ver con ataques, es decir, con la causa de terror, y esto lo hace el Estado o lo hace un individuo o lo hace una agrupación religiosa o atea, contra población civil en tiempos de paz, destinado a conseguir un objetivo político, a tener logros políticos. Este no es el modus operandi de los narcos en México. ¿Qué es lo que buscan los narcos? Pues los narcos en realidad, con todo y que se ejecutan entre ellos o a veces se ejecutan a la población, etcétera, lo hacen más bien en una lógica de acumulación de dinero. Es decir, cuando se disputan plazas, etcétera, lo hacen en un contexto en el que esa plaza les va a redituar más dinero. No hay una, de alguna manera, influir como lo hizo Pablo Escobar en Colombia en los años 80 y 90 para frenar, por ejemplo, la extradición de narcotraficantes de Colombia a Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si nos ponemos a pensar que la mafia de Sicilia no ha sido etiquetada como terrorista, a pesar de que es una mafia mundialmente conocida como muy violenta, en este sentido, pues las organizaciones mexicanas, pues tampoco, porque como decía, allá por el año 2013, el que era el ministro de Asuntos de Relaciones de la Embajada de México para el Congreso, decía, es que finalmente ese puede ser el pretexto perfecto para, en el contexto de la asimetría con Estados Unidos, ponernos a negociar siempre en desventaja y siempre con una soga en el cuello, con la amenaza de que de no ceder a presiones en otras condiciones de negociación, siempre se puede activar la banderita que ya tiene el antecedente con otros países en donde hay de grupos denominados terroristas, que es intervención militar en última instancia, pero principalmente, Vicente, asfixia económica bajo el parámetro que en Estados Unidos es percibido como legítimo de no colaborar con países que tienen terroristas en sus territorios o que protegen terroristas, porque entonces es como premiar el terrorismo con negociaciones. Entonces imagínate la bronca en la que nos, o sea, la dimensión de la bronca y la complejidad en la que nos metemos, que lo hace Trump por una cuestión de mantenerse como el hombre fuerte frente a su electorado, porque finalmente este señor sigue pensando en el 2020, pero esto trascendería a Donald Trump, porque ya lo intentó Barack Obama anteriormente y lo intentó también Bush antes que Obama, pero los gobiernos mexicanos entonces se negaron, justamente porque la dimensión de esto, Vicente, trasciende las administraciones, los sexenios y los cuatrienios en Estados Unidos. Tú te recordarás que en el 2011 el representante republicano, creo que se llama Michael McCaul, también presentó una ley ante el Congreso para que se designara como tal. Sin embargo, digamos, las mismas agencias de seguridad estadounidenses, como el Comando Norte de las Fuerzas Armadas, hace meses publicó que no preveía, que habían hecho como un paneo general y que no preveía que hubiera organizaciones terroristas, 1, en México, 2, que buscaran establecer presencia en México, o 3, sinergias con narcotraficantes. En ese orden de ideas, pues las mismas agencias de seguridad estadounidenses han sido como una especie de contrapeso ante la narrativa de que hay terroristas incluso apoyando o infiltrándose en las caravanas de migrantes que buscan entrar a Estados Unidos. Pero el tema es más complejo que una administración de gobierno de 6 años o de 4. Ya que estás mencionando el tema